Damos la bienvenida aquí en Informativo Sarandía al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Marcelo, buenos días, bienvenido. Un gustazo, como siempre, estar aquí. Bueno, y sobre la mesa esta iniciativa del PIT-CNT, oficializada en las últimas horas, este impuesto del 1% a los más ricos en nuestro país. Estamos hablando de una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas, cuyo objetivo es, bueno, un fondo estatal para atender la situación de pobreza de niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Marcelo, para tener mayor conocimiento y datos concretos de este trabajo realizado por la Comisión Consultiva del Cuesta Duarte, del Laboratorio Fiscal y Tributario del Centro de Investigaciones Económicas, cuando hablamos de personas muy ricas, ¿de cuántas personas estamos hablando en Uruguay que están por encima del $1.000.000? Bueno, en el estudio que nos entregaron las compañeras y compañeros de la Comisión Consultiva, que estamos eternamente agradecidos, yo ahí coloco un aspecto lateral, qué importante que es que cuando las causas del movimiento popular, del movimiento obrero, tienen la interacción y la coparticipación con sectores importantes de la intelectualidad. Eso es relevante. Ellos se refieren a la cúspide, digamos, de patrimonio y de ingresos de la sociedad, que tienen por encima de $1.000.000 de patrimonio y que estaría compuesto por alrededor de 25.000 personas físicas. Uh-huh. Ese es el horizonte, digamos, de la propuesta a partir de la constatación que el mecanismo automático del crecimiento del Producto Bruto Interno, ya la vida ha demostrado, no logra resolver los problemas de la pobreza, uh-huh, en particular la pobreza infantil, y que además la cuestión de la pobreza es una forma de manifestación de una cuestión que está por debajo, que es la desigualdad. Claro. Y por tanto, con esta propuesta se pretende no solamente resolver un conjunto de recursos importantes para acelerar el objetivo de abatir la pobreza infantil, sino que también tiene impactos en una sociedad más equitativa. ¿Y cuánto, ¿no?, se recaudaría, teóricamente? Bueno, en eso hay distintas estimaciones, ¿no? Se podría estar hablando, según los estudios que ellos nos han establecido, de entre $400 millones y 600, 700 millones de dólares que en el objetivo de la propuesta que nosotros hacemos deben establecerse de manera explícita con una institucionalidad adecuada para destinarlo a transferencias monetarias para superar la pobreza monetaria. Uh-huh. Hay que saber que si nosotros nos referimos a una visión más integral, las necesidades básicas insatisfechas, uh-huh, en realidad esto solo no resuelve el problema. No, claro. Ayuda. Hay un detalle que también asoma como las críticas a la iniciativa del PIT-CNT, y es que de estas 25.000 personas, ¿cuántas son uruguayas? Porque si son extranjeras, uno puede decir, bueno, le cobran un impuesto que no está y se van. Bueno, eso ha sido uno de los argumentos que se han sostenido por contrario a la propuesta, pero yo me permito remarcar que cuando se desarrolló la reforma tributaria del año 2007, el fundamento que se establecía en contra era exactamente el mismo, cosa que no sucedió. Se decía, bueno, se van a ir los capitales, vamos a tener problema con el desarrollo de la inversión, eso va a tener un impacto en el nivel de empleo, y si uno observa, digamos, los acontecimientos reales de lo que sucedió después del 2007, ninguno de estos aspectos se concretó. Entonces, nuestros técnicos, digamos, han estudiado lo que se llamaría como aspectos comportamentales. Es decir, dado una sobretasa a un impuesto que ya existe, bueno, se pueden generar distintas reacciones. Y en esos estudios, no es que no exista ninguna reacción. Claro. Hay mecanismos de evasión que se pueden desarrollar o mecanismos de elusión, que significa sin faltar a la normativa, bueno, encuentro la forma de eludirla. Eso tiene que ver con un objetivo, y es la importancia de la rigurosidad con que se establezca la herramienta. Es decir, tiene que estar muy bien diseñado el impuesto para evitar estos mecanismos de evasión que se resuelven con control y de elusión. Ahora, con respecto a otras formas, digamos, comportamentales, lo que establece la evidencia es que los costos o los detrimentos que generan estos mecanismos comportamentales, por ejemplo, cambiar la localización fiscal
irse, emigrar, digamos, son infinitamente más chicos que las consecuencias positivas que tiene. Porque donde se hicieron cosas de este tipo, digamos, las formas de evitarlas han sido bastante menores con respecto al resultado que se dio, ¿no? Usted habla de entre 400 y 700 millones de dólares de posible recaudación. Hay una diferencia. ¿Por qué no se llega a un número más acabado? Y bueno, porque en realidad, inclusive nosotros planteamos como una de las propuestas que se genere un equipo especial en la DGI. En esta sociedad es bastante más fácil estudiar la pobreza que estudiar la gran riqueza del país. Y por tanto nosotros nos basamos en estimaciones de los estudios disponibles, pero es una cuestión que la verdad de la situación implica cuando se establezcan a través de todos los parámetros las formas de cobrar esta sobretasa, que es una sobretasa que se paga de manera anual, que además también, al igual que el IRPF, pero que es diferente porque aquí no están en juego las empresas. Digamos, hay un criterio que ha tratado de dejar aparte todo lo que tiene que ver con el quehacer productivo y laboral del país. Acá lo que se propone es una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas, pero hay un monto mínimo no imponible que básicamente es esa raya, digamos, de un patrimonio igual o mayor al $1.000.000. Esta sobretasa se empieza a pagar por todo lo que supere a ese $1.000.000. Digamos que a la hora de los hechos también depende del diseño concreto que tenga el tributo y a cuánta gente comprenda y a las labores que debería hacer la DGI con muchas más herramientas que las que tiene inclusive nuestra comisión consultiva y más aún el movimiento sindical para saber al detalle de cuánto se podía tratar. Con respecto a ese punto, por ejemplo... Pero hay una cosa que me parece que es la otra cara de la moneda. Nosotros hemos dicho que compartimos los énfasis que colocó el Poder Ejecutivo en el presupuesto nacional, que ha destinado alguna de sus prioridades a abatir la pobreza infantil. Pero también es notorio que los recursos no alcanzan. Y esto, si no lo resolvés ahora, no lo resolvés. Quería ir a lo del patrimonio, porque con respecto a eso, Hernán Bonilla, por ejemplo, uno de los críticos con esto, además dicen que es engañoso, populista, bueno, varios economistas han hecho. Sí, adjetivos. Sí, yo lamento a una propuesta absolutamente fundamentada que se le pongan adjetivos y no razones, ¿no? Y en ese caso, con lo que decías, ¿no? Dice el planteo simplista y equivocado, dice el patrimonio no está estático, puede generar trabajo y producción. Bueno, al contrario, lo que dicen los técnicos nuestros es que este tipo de sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas tiene un efecto positivo sobre la productividad. Porque tú tenés a veces, por lo que está grabado, digamos, capital financiero, patrimonio en tierras, patrimonio en inmuebles, otros tipos de patrimonios, muchos de los cuales son absolutamente capital congelado, podría decirse. Inclusive uno de los estudios de los posibles impactos que tiene la generación de este patrimonio es que justamente, como no está establecido un impuesto mayor de todo lo que tiene que ver con la actividad efectivamente productiva, que haya como un subproducto, digamos, de este impuesto, inclusive mayor inversión productiva, digamos, en sectores que están fuera, digamos, del patrimonio, ¿no? ¿Qué quiero decir? Esto se trata de propiedad, no se trata de capital. Capital es una relación social y es la propiedad que se invierte para generar acumulación. Esto es propiedad, esto es al patrimonio, ¿no? Me parece importante señalar algo, o escuchar, mejor dicho, al subsecretario Martín Valcorba cuando se realizó el lanzamiento por parte del PIT en la Universidad de la República. Allí estaba el representante del equipo económico y decía lo siguiente. Nuestra estrategia fiscal está plasmada en lo que es la propuesta de la ley de presupuesto, en la cual claramente este camino no fue el que se optó para transitar. Hay, digamos, una propuesta que implica sí incrementar los ingresos porque teníamos una situación fiscal que era necesario reforzar, pero la estrategia que definió el gobierno para incrementar esos impuestos fue en la dirección de gravar a las empresas multinacionales, a gravar a quienes tenían, digamos, inversiones financieras en el exterior que no estaban alcanzadas hasta el momento. De alguna manera están diciendo no corre por ahora. Sí, es una opinión que desde el Poder Ejecutivo se viene estableciendo prácticamente desde que nosotros establecimos esta idea fuerza, y yo soy absolutamente respetuoso. Pero hay una pregunta que inmediatamente se desprende después de una alocución de este tipo.
Si es correcto, yo creo que es correcto, que los recursos destinados en el presupuesto nacional no son suficientes para abatir la pobreza, que llega a un 32,2% de los niños y las niñas. Es casi que 1 de cada 3 chiquilines vive en hogares que están por debajo de la línea de pobreza. Si los recursos establecidos en el presupuesto no alcanzan, ¿qué alternativa hay? Porque el problema que tiene planteada esta disyuntiva en la que estamos con esta discusión es que si tú no resolvés desde la base los problemas que se generan en la más tierna infancia, en una cuestión que para nosotros, y esto es lo principal desde el punto de vista de los objetivos, de los fines, es absolutamente ético querer erradicar la pobreza infantil en un país exportador de alimentos, digamos. Si esos recursos no alcanzan y se sabe, hay evidencia que los problemas que se generan en la infancia luego no se resuelven, inclusive aunque cambien las condiciones más adelante, ¿cómo lo piensan resolver? Ahora no puede Entonces, ser... ¿cuál es el punto? Nosotros hicimos un planteo concreto de resolver simultáneamente la cuestión de la pobreza infantil junto con medidas que tienden a disminuir la desigualdad en este país, porque es un país muy desigual. La estructura de financiación del Estado está parado. Yo creo que es por encima de un 60% en el IVA, que es un impuesto absolutamente regresivo. ¿Por qué razón? Porque lo pagan aquellos sectores que viven de su ingreso fijo y que se consumen todo el ingreso. Quien tiene capacidad de ahorro o inversión solo paga IVA por lo que consume. Eso es lo que significa, además, si tú lo cruzás con que la participación de toda la masa salarial, de todo lo que implican los ingresos de los trabajadores, es un 40% del PBI y un 60% es por tanto el excedente de que se apropia el capital. El punto es, si en las distintas reformas tributarias que mejoraron en términos de equidad del 99% hacia abajo, pero no tocaron al 1%, digamos, ¿cómo tú podés resolver que esta gente algo aporte, ¿no? Porque hoy el impuesto al patrimonio existe, es un impuesto que existe desde mediados de la década del 60. Con la reforma tributaria se redujo además los porcentajes es un que se retenían. 0,1% lo que paga el patrimonio, con un mínimo no imponible de 6.381.000 pesos, y que contribuye siendo un 0,01% del PBI, es decir, una cantidad, pero absolutamente minúscula. ¿De qué manera, decimos nosotros, se puede mejorar en términos de igualdad para resolver? Ahí caemos en lugares usuales que se plantean en estos casos, ¿no? Primero, el impuesto a las multinacionales, según el gobierno, superaría los 750 millones de dólares. Es una cifra importante. Pero a la vez, cuando se plantea esta iniciativa del PIT, es más impuestos, corren inversores. Necesitamos inversores. Necesitamos que vengan a Uruguay. El impuesto no existe. ¿Qué inversión hay? Es decir, estamos en un momento de la humanidad donde está compleja la cuestión de la inversión extranjera directa, porque hay un enorme conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China, porque los países vuelven a tomar medidas de protección de sus aparatos productivos, aparecen herramientas de política industrial en los distintos países, y por la estimación que nosotros tenemos y observando un poco inclusive la propia encuesta, digamos, de expectativas de los empresarios, no hay mucha perspectiva de inversión. Entonces, si el crecimiento ya demuestra que no resuelve automáticamente, digamos, ¿hasta cuándo hay que esperar para resolver, digamos, la aberración de que 1 de cada 3 niños están por debajo de la línea? Pero no hay temor de correr inversores con este tipo de iniciativas. Y lo que sucede que es el mismo cuco que se agitó en el 2007. Y después vino UPM, Bondia era en aquel momento, otras empresas, se desarrolló un importante nivel de inversión. Entonces, con mucha honestidad, cuando se agita ese cuco, nosotros siempre descreemos, porque después no sucede. ¿Y no sería más eficiente, como se plantea, reordenar gastos del Estado, gastos muchas veces superfluos, innecesarios, que se ven diariamente y que pasan en nuestro país, y que ese dinero pueda ser volcado a políticas de infancia, por ejemplo? Ni hablar. Del mismo modo, pero eso por supuesto que sí, porque esto solo no resuelve. Hay que ¿falta saber, dinero o está mal yo creo que, utilizado o mal ordenado? En Uruguay hay una necesidad, digamos, que es el centro de nuestra estrategia. Inclusive nosotros conectamos esto de la infancia con una visión mucho más general, es que hace falta poder avanzar hacia una estrategia nacional de desarrollo, digamos,
que efectivamente nos saque, en cierta medida, digamos, de la tan alta dependencia que tenemos de los precios internacionales de los commodities y que empiece a generar una participación más creativa, digamos, en la actual trayectoria tecnológica, que diversifique la matriz productiva. Son objetivos históricos, ¿no? Pero en ese plano, todo lo que se pueda hacer mejor es bienvenido, porque también hay que saber que el 1% solo, que nosotros planteamos, no resuelve. Si tú no lo incluís en la integralidad de unas políticas que miren, por ejemplo, la salud, la vivienda, apuntar a un ordenamiento territorial que no segregue a la gente en función de su pobreza o no. Apuntar, digamos, a transformaciones educativas que pongan a todos los chiquilines en carrera con el mundo que vivimos. En eso, pongo un ejemplo. Nosotros éramos muy hincha de una cuestión que se llamó en determinado momento el CITRAC. Era un mecanismo de control de toda la trazabilidad del transporte carretero en Uruguay. Según el BID, y para nosotros se quedaba un poco corto, por no existencia de los controles debidos se evadían alrededor de 180 millones de dólares por año. Obviamente que nosotros compartimos todo lo que pueda hacerse mejor, lo compartimos. Pero tenemos la presunción, digamos, de que no alcanza para un problema que lo ha acumulado la propia sociedad. Somos todos responsables. Y a su vez, está bueno que en Uruguay podamos llegar a un gran acuerdo nacional en esta materia, que nos sintamos contentos como sociedad, que nos planteamos este objetivo y lo pudimos resolver. Sí, es algo ¿no? muy difícil de lograr. Plan de, por ejemplo, eliminar 30.000 cargos públicos que no se logró con ningún gobierno, ¿no? Conrado Ramos, por ejemplo, ha pasado por todo tratando de implementar la reforma del Estado y no lo ha logrado. O sea que tampoco es algo que podamos lograr a corto plazo. Es difícil la discusión. Bueno, pero quería avanzar un paso más porque nombrabas las tecnológicas. Te quiero acotar una cosa sobre el Estado. El Estado es un gran desregulador. Viene apuntando a los mismos mecanismos que han transformado la sociedad para precarizar el trabajo y por eso la inmensa mayoría de la población que es trabajadora solamente participa en un 40% de la riqueza que produce. Y el Estado es un gran desregulador porque para funciones permanentes muchas veces terceriza, muchas veces utiliza unipersonales, muchas veces utiliza formas de fraude laboral, que en realidad una de las reformas importantes que debían pensarse, y que esto no necesariamente es más costoso para el Estado, porque cuando hay en el medio un intermediador de mano de obra que tiene su ganancia, muchas veces lo barato sale caro, digamos. Quiero acotar eso porque en realidad es una muy buena discusión definir qué Estado, con qué lógica y de qué manera nosotros precisamos para el desarrollo del país. Sería buenísimo, pero no, que ahí sí realmente lograríamos otra efectividad. Pero con respecto a las tecnológicas y lo que tiene que ver la tecnología en el Uruguay, hace unos días Richard Reed decía hay que grabar a la tecnología. El Uruguay tiene una política que implementó para fomentar este sector y muy bien nos ha ido y funcionó esa política de exonerarla de impuestos. ¿Ustedes piensan también en ese sector o van por esa línea que debería de alguna manera aportar ese sector que ha crecido tanto? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con el planteo que hizo Richard. Yo converso mucho con él y se toca en otro plano, ¿no? Con uno de los planteos que nosotros estamos haciendo en el diálogo social de seguridad social, donde si tú no discutís la financiación, cualquier avance en materia de seguridad social es complejo con la demografía que tenemos y con la necesidad que tenemos de una estrategia de desarrollo que permita la buena vida de la población. Pero en ese sentido es interesante destacar que si tú tenés en un supermercado, que tenés una dotación de compañeras y compañeros que hacen la parte de la caja, digamos, del supermercado y aparecen los cajeros automáticos, o en un peaje que desaparecen todos los trabajadores y el peaje es automático, o en un edificio donde ya no ves los porteros, sino que ves el tótem que capaz que una persona sola controlando ese dispositivo tiene 10, 15 edificios. Está bueno pensar que hacia la seguridad social en particular, las empresas no aporten en función de la empresa y la cantidad de trabajadores, sino que aporten en función de la rentabilidad. Yo estoy de acuerdo con ese planteo de Richard, porque si no, lo que puede suceder, como hay procesos disruptivos que capaz que después generan otro tipo de empleo, pero al principio desequilibran y corren gente, pensar en alguna forma de tributación que mida más que la cantidad de trabajadores, la rentabilidad de las empresas donde está la tecnología claro, metida. Ustedes van por un planteo por ese lado. Pero no las empresas en sí tecnológicas. No, digamos que lo importante es analizar
el valor agregado, la ganancia que producen, la rentabilidad. Ahí vos necesariamente tenés que tomar en cuenta la tecnología. Ahora ¿qué disyuntiva, ¿no? Porque estaba pensando cuando tú hablas de los cucos y de las políticas internacionales y los enfrentamientos comerciales entre Estados Unidos y China. En este escenario en el cual una potencia absoluta como es Estados Unidos, le está diciendo a las empresas, ¿se vuelven para Estados Unidos o los matamos a impuestos? Y se están volviendo. Los defensores del liberalismo más extremo ponen aranceles. Pero me refiero a ese escenario, ¿no? Entonces, ¿Uruguay qué tiene que hacer? ¿Tiene que cobrar más impuestos? ¿O tiene que aflojar más la rienda, teniendo en cuenta el escenario que hay de movilidad y de grandes empresas que están dejando Canadá, están dejando México, están dejando lugares donde estaban muy cómodas para volver a Estados Unidos? O sea, se retraen, se achican y se van. Y Uruguay sale cobrando más impuestos. Bueno, para el 99% de la gente no. Es más, si vamos a una discusión que no es solamente esta, digamos, sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas y nos ponemos en un esquema que para nosotros es una segunda etapa, que tiene que ver con la pertinencia de una reforma tributaria de segunda generación, al revés. Esto que nosotros proponemos no toca a la inmensa mayoría, al 99% de la sociedad uruguaya. Pero que capaz que en una transformación tributaria hay que aflojarle a la gente con el IVA y hay que poner otro tipo de tributación a la gran riqueza del país. Porque en realidad el problema es que aportan de una manera absolutamente marginal, ¿no? ¿Qué te quiero recordar? Que acá no son las empresas, son las personas físicas. Bien, eso es importante. Tienen un aporte, ¿no? Sí, absolutamente marginal. Un 0,1% es la tasa actual del impuesto al patrimonio, que genera en su conjunto, inclusive más de lo que nosotros, más gente de la que nosotros estamos involucrando con esta propuesta. Fíjate lo que te voy a decir nuevamente, 0,01 del PBI, es decir, nada. Es como que no aportan nada. Entonces un trabajador de su salario completo sale por arriba de un 20% para el IVA. Paga además IRPF, es decir, el trabajador probablemente sí tenga una carga tributaria que hay que aflojar, yo comparto con eso. El pequeño industrial, el pequeño comerciante, pero es una sociedad muy desigual y por esa es la razón, fíjate que este 1% recibe el 15% del ingreso del país y tiene un patrimonio equivalente entre un 37 y un 39% del patrimonio nacional. Entonces, es un sector que perfectamente, creo yo, podría contribuir, ¿no? ¿Por qué cree que desde el gobierno se lo rechaza de plano la propuesta, más allá que el presidente dijo que la iba a evaluar, que la iba a leer, pero como escuchábamos a Valcorba, no es una medida, digamos, que se va a tener en cuenta, por lo menos en esta administración? No sé, porque no lo hemos conversado, digamos, de manera directa. Nosotros hemos solicitado ahora una conversación a la vicepresidenta de la República. Esto mismo nosotros lo vamos a seguir conversando, obviamente, con nuestras compañeras y compañeros de la Intersocial. Lo vamos a hablar con todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, con todos los partidos políticos, con las bancadas parlamentarias, y vamos a conversar específicamente con el Poder Ejecutivo en su momento para conversar al respecto de esto. Lo que yo leo desde la declaración, porque repito, no hemos tenido una conversación específica en ese sentido, para mí es una cuestión de carácter ideológico, es más bien ideológica que real, digamos, desde ese punto de vista. ¿Cuál es la posición ideológica del gobierno? Es que ellos dicen que no quieren afectar, como que los cambios tributarios ya se dieron en el Parlamento. Ojo que nosotros acompañamos la dirección de esos cambios, ¿no? Es decir, dijimos, bueno, acá no se toca el IVA, acá no se toca la parte del IRPF que pagan los trabajadores, cosa que sí sucedió en la administración anterior. Recuerdo que la administración anterior eliminó la devolución de 2 puntos del IVA por la utilización de la tarjeta de débito y además cambió la forma de cálculo del IRPF. Al principio, digamos, y eso no se revirtió, y inventó un impuesto puntual en la pandemia a los funcionarios públicos. Pero nosotros reconocemos esa cuestión y decimos que las tributaciones ofrecidas van en una dirección adecuada, pero desde nuestra perspectiva son tímidas. ¿Para qué? Para cumplir con los objetivos que el Poder Ejecutivo estableció en el presupuesto. ¿Qué es lo que criticamos nosotros? Yo entiendo que tienen una visión de lo que ellos llaman clima de negocios,
que piensan que si mueven la aguja en el plano de lo que plantea el PIT-CNT, se puede complicar aspectos vinculados al clima de negocios, a la inversión, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros sostenemos? En la anterior reforma tributaria eso no sucedió, aunque se dijo que iba a suceder. Pero es una idea de izquierda. Esta es una media de porque izquierda. Hemos tenido nosotros conversaciones con gente de los más diversos sectores. Este planteo del PIT-CNT es transversal, no es para el ala izquierda del Frente Amplio, es para toda la sociedad. Pero hay una cosa que es recontra importante, y es que el discurso ideológico que yo discrepo se asfixia cuando analizamos o nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué pasa si no lo resolvemos como sociedad? ¿Cómo quedan integrados esos chiquilines, 1 de cada 3, en una perspectiva de desarrollo intensa en conocimiento, intensa en cambio tecnológico? ¿De qué manera evitamos, digamos, los males en cadena o la bola de nieve que luego te repercute? Hasta en problemas de inserción laboral, de capacitación, de participación en el sistema educativo. Si los chiquilines van a la escuela sin comer, no van a aprender nada. ¿Cómo a su vez eso lo resolvés para que no te repercuta hasta en la propia seguridad? Claro, ese es el fin que se busca para destinar ese impuesto. Pero es lo más importante. Que claro, que ahí puede estar también la carga ideológica. En realidad el impuesto del 1% lo aplican países que no son de izquierda o tentaron avanzar en eso. O sea, totalmente. Es una discusión mundial que se da. Hoy se se dio en está Noruega, dando, en Suiza. Bueno, está el informe de sería Stiglitz. el destino de esos recursos. Exactamente. Entonces, lo que nosotros decimos a esa crítica que podría afectar el clima de negocio, ¿cómo afecta no resolverlo a una estrategia de desarrollo? Quería cambiar de tema porque ayer se despidieron los trabajadores de M24 y fueron muy críticos con la situación que sucedió, porque dijeron que primero la fuerza política que no estuvo a la altura de la situación, el Frente Amplio pronunciándose con la situación de los trabajadores, teniendo en cuenta que el MPP es quien gestiona la radio, y también una pronunciación del PIT-CNT, porque son muchos trabajadores, 40 aproximadamente, que se quedan sin trabajo y entienden que fue más allá de que todos son, o sea, es una medida empresarial que es respetada, debería haberse dado en otros pasos. Finalmente hay un comunicado del PIT-CNT que llega en las últimas horas. Sí, realmente estamos muy tristes por esa situación. Yo quiero comentar además que desde que me enteré de manera abrupta de esta situación, me puse a disposición de los propios trabajadores de la M24 y naturalmente de nuestras compañeras y compañeros de nuestra filial APU. Y realmente nosotros estamos muy, muy tristes por 2 razones. En primer lugar, porque no es una buena noticia para la democracia cuando cierra cualquier, digamos, medio de comunicación. Pero en segundo lugar, porque la forma de un procedimiento, digamos, no ha tenido en cuenta para nada, digamos. Hay un destrato en ese sentido, hay una falta de consideración para el colectivo de trabajadores que la verdad que a nosotros nos puso recontra triste. Porque una cosa de que tú sepas que la mano viene brava y bueno, tenés que prepararte porque bueno, a que sea de esta manera tan abrupta, tan desconsiderada, realmente... Llama la atención que sea desde el MPP. Que se haya dado de esa forma. A mí no me corresponde juzgar desde una perspectiva político-partidaria, pero uno de los problemas que tenemos en nuestro país, justamente para establecer relaciones laborales de calidad, para inclusive permitir que fluya el conocimiento de los trabajadores en todos los procesos de producción de bienes y servicios, son este tipo de relaciones en donde en vez de que el empleador se ubique como... visión estratégica, empresario dinámico, aparece esa figura del patrón que yo cierro cuando quiero, despido cuando quiero, no converso. Reconozco la organización sindical, pero si no está en mi empresa, ¿qué quiero decir? Es una cultura que realmente a mí me parece que está muy fea y por eso el PIT-CNT por unanimidad sacó ese comunicado. Y además estamos a la orden, nosotros estuvimos en la reunión en el Ministerio de Trabajo, como PIT-CNT, obviamente que el lunes también vamos a estar, como puede participar la central en estos casos, que es a la orden de la filial, digamos, que corresponde. Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, muchas gracias por haber estado en Informativo Sarandí. Quedaron muchos temas sobre la mesa, bueno, será para la próxima. Entonces, un gusto siempre. Gracias.